en estos momentos extraordinarios de adversidad en temas de salud, en temas económicos, el mundo entero está colapsando, las industrias están pasándola muy mal y en estos momentos surge en el contexto de la Volkswagen, pues esta petición que tienen cada 2 o 3 años los miembros de su sindicato de un aumento salarial. ¿Cómo le está pasando la Volkswagen para sentarse a esta mesa de negociaciones sabiendo que estuvo cerrada la planta por mucho tiempo, por varios meses, y lo que eso se debió haber significado en números para la empresa? Le agradezco mucho la comunicación y le doy la bienvenida, como siempre, con mucho gusto al director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen, Mauricio Curiel, que nos va a hablar un poquito más de este tema. Mauricio, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto de saludarte, gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo, como siempre. Quisiera que antes que entráramos a hablar del tema del sindicato en general, nos hicieras un contexto de lo que ha estado sucediendo en términos económicos, en términos de pérdidas con Volkswagen Puebla durante la pandemia, desde que fueron obligados a cerrar hasta que están abriendo, pero con muchas limitantes. Muchas gracias por este espacio. Efectivamente, creo que estamos viviendo, pues todos a nivel mundial, el día de hoy, circunstancias inéditas en el mundo, pues debido a la pandemia que todos conocemos. Estamos viviendo una contracción de la economía mundial, donde los países más avanzados, Europa, Estados Unidos, han inyectado miles de millones de euros o de dólares, dependiendo de la región, para poder reactivar la economía. Esto es a causa de que nunca antes se había visto que el planeta en su contexto total tuviera que haber parado operaciones para poder aislar a las personas y con esto tratar de contener la epidemia. En el caso de México esto es aún pues todavía más agudo, toda vez que pues no hay un programa económico de reactivación con incentivos fiscales o incentivos económicos que inyecten a la economía el dinero, pues digamos que compense la falta de las actividades económicas que por más de 100 días detuvieron pues múltiples actividades y que siguen deteniendo múltiples actividades económicas en distintas partes del país y que paulatinamente y de manera muy lenta van reiniciando. Esto en el mercado automotriz pues representa un impacto económico brutal, ¿no? Estamos hablando de que el año 2020 cerrará en producción total de vehículos a nivel industria con menos de 1 millón de unidades producidas. Esto no se veía desde 2009, desde la crisis de las subprimes o en México del H1N1, en donde estamos pues regresando 10 años al pasado en términos del avance que habíamos logrado en 2016 de producir 1.600.000 unidades. Estamos hablando de un 60% menos de producción para lo que se estima este año. Aunado a ello, estamos viendo que empresas recortan salarios, el anuncio reciente de Aeroméxico con un recorte del 37% a su personal. Estamos viendo más de 1.100.000 empleos perdidos en 3 meses, donde la gente pues le va a costar mucho trabajo encontrar empleo si no tiene empleo el día de hoy, porque pues la actividad económica le tomará algún tiempo regresar a una estabilidad. Esto aunado a la carencia de empleos que pues, se estimaba en más de 2 millones adicionales, lo cual pues hace un contexto que nos enfrenta probablemente a la peor crisis económica que la humanidad haya vivido en épocas modernas. Con todo esto, entender, por otra parte, que Volkswagen pues da como sueldo a su personal en términos promedios un 56% por encima del ingreso medio nacional en términos de empleo formal, que tenemos las mejores prestaciones de la industria automotriz, que hoy damos los mejores beneficios en aguinaldo, en lo que son prestaciones de PTU, haya o no haya utilidades, los empleados reciben todos los años una parte proporcional para compensar en caso de que no haya la mejor prestación de auto, en fin.
Hoy estamos dando testimonio de que cuando las cosas han ido bien, los que mejor remuneran a su personal es Volkswagen. Hoy, que las condiciones económicas no son las ideales, pues estamos pues en otras condiciones que habrá que atender esta solicitud que ha hecho pública el sindicato, pues a través de las mesas de negociación que estamos llevando, con mayor creatividad, con una realidad que permita poner en el contexto actual las circunstancias de la empresa para, por lo pronto, privilegiar el largo plazo, privilegiar la estabilidad laboral y reconocer que Volkswagen ha hecho lo máximo posible por atender las necesidades de sus empleados. Y un último punto que da testimonio de esto es que más de 600 personas vulnerables hoy están en casa esperando regresar cuando el semáforo lo permita, y esto nos ha llevado, además de los gastos que hemos hecho por las más de las 100 iniciativas de seguridad, además de todos los gastos de infraestructura para poder operar en estas circunstancias, pues tener que contratar a 600 temporales para que privilegiemos el espacio de las personas vulnerables que deberán de regresar cuando las condiciones de salud lo permitan. ¿Cómo han sido, Mauricio Curi, estas primeras pláticas, estos primeros acercamientos con los líderes del sindicato? ¿Entienden la circunstancia que usted me comentaba en términos a gastos, a esfuerzos, a pérdidas que ustedes están viviendo? ¿Hay flexibilidad por parte de ellos, que sabemos que están pidiendo un aumento muy alto, el del 12%? Mira, nosotros creemos que las condiciones son inequívocas, es decir, nadie tiene el deseo de que las circunstancias estén así, ninguno de nosotros las provocó, ¿no? Es una condición ajena al deseo de cualquiera de nosotros, y pues es inevitable que estas condiciones las entendamos todos. Lo que creemos también es que la negociación debe de llevarse en las mesas, el diálogo se debe de llevar en las mesas. Nos sorprendió un poco que la postura de ellos le hicieran pública a los medios, porque ante esas circunstancias lo más importante es que la negociación se lleve en un entendimiento de iguales en las mesas de negociación y darle la información a los medios de comunicación una vez que se alcancen los acuerdos. Hoy apenas iniciamos pláticas, cada quien está exponiendo sus puntos de vista, pero pues creemos que es inequívoco lo que está pasando a nivel mundial y que esto no es refutable, porque no es una cuestión de retórica, es una cuestión de hechos. Mauricio, por último y rápidamente, sabemos que otras plantas de Volkswagen, por ejemplo la alemana, ya le están respondiendo a sus trabajadores que va a haber 0% de aumento por las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de que, bueno, Alemania sí está recibiendo dinero del gobierno para levantarse. ¿Existe la posibilidad de que en la planta poblana se vaya esto a un 0%? Pues nosotros creemos que tenemos que llegar a una condición de lógica. Cuando hubo muy buenos resultados a nivel mundial, porque la economía así lo permitía, se ha reconocido. También es importante que todos entendamos que cuando las circunstancias no son favorables, porque el contexto global no lo permite, también habrá que reconocerlo. Y más que el no dar un aumento, es simplemente alcanzar esos incrementos en los momentos que la economía y las circunstancias lo permiten. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista, Mauricio Curi, director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen. Cuando lleguen a ese acuerdo y a ese consenso, ya tendremos la información que, como bien dices, tiene que ser entre las partes. Te agradezco mucho y te deseo muy buen día.